Porque no es lo mismo ser empático que simpático. En el episodio de hoy nos acompaña Alfredo Guzmán, director de CMA Global Partners, quien nos compartirá 7 tips para conectar más y mejor con tus clientes a través de la empatía. Bienvenidos a Vender Seguros. Podcast exclusivo para agentes de seguros y personas interesadas en desarrollarse en esta industria. Hola Alfredo, ¿cómo estás? De verdad que bienvenidos a nuestro podcast Vender Seguros. Hola Víctor, ¿cómo estás? Qué bueno estar por aquí con ustedes y compartiendo un rato de estos temas de seguro que me encantan. ¿Cómo estás, John? Excelente, Alfredo. Bueno, y ya sabemos que eres una persona sumamente ocupada y bueno, te agarramos estos minutitos para que puedas entonces explicarnos y exponernos este tema interesante para el episodio de hoy. Claro, con un placer. Me encanta compartir con ustedes estos temas de experiencia, vivencia, algunas cosas que he leído por ahí que me gusta compartirlas con gente como ustedes. Y bueno, hoy podemos hablar un poquito de la empatía. Es así, es así. De hecho, ya hicimos un preámbulo en el intro y entonces queremos arrancar contigo directamente la empatía. Y con esto, siempre por Google o por donde tú quieras, cuando tú buscas empatía o cuando le preguntas a alguien para él qué es la empatía, bueno, es tan sencillo como que colocarte en los zapatos de otro o ponerte en los zapatos de otro. Pero que te invitamos a ti porque sabemos que entiendes mucho más, que has vivido estos procesos y queremos que nos des, bueno, tanto tu concepto como esos tips que nos puedan ayudar a conectar más con las personas, a conectar más con nuestros clientes, con nuestras familias. Y sin duda sé que esto va a ser de mucho aprendizaje para nosotros, para los que nos escuchan, los que nos están viendo de YouTube y para todos. Claro, claro. Mira, yo me considero un practitioner de empático y en eso puedo compartir muchas experiencias, pero hoy no me concentro en darles los 7 tips que yo creo que pueden darnos una mejor imagen, una mejor visión de lo que podemos hacer en nuestro entorno, en nuestra vida y en nuestro oficio, en nuestro estilo de vida, el vender seguro. Claro que sí. Bueno, entonces no demos más preámbulo y dejemos que sea Alfredo que nos explique entonces su concepto, su definición de empatía muy personal y estos 7 interesantes tips. Claro, un placer. Bueno, mira, el tema de la empatía es un tema que comenzó hace muchos años y fue estudiado por mucha gente y hoy en día en el tema de las ventas ha agarrado mucho auge, ¿no? Yo he visto desde mi experiencia de ya unos cuantos años atrás y leyendo de un lado a otro me he dado cuenta que el tema empático es algo, un proceso que debemos de tener inmerso en nosotros. Y todo comienza en uno. Sabemos que las personas son socialmente tienen que conectarse socialmente y en procesos empáticos. En ese punto, sabemos que el evolucionar socialmente tiene que ver mucho con la empatía. ¿Y qué es la empatía? Muchos preguntan, ¿qué puedo decir que es la empatía? Bueno, yo tengo un concepto muy sencillo, muy claro y que hace que la persona entre en el entendimiento. Ser empático, mis queridos amigos, es solo y únicamente salir de tu burbuja, salir de tu circunstancia y entrar temporalmente en la burbuja del otro para ver qué está sintiendo, qué es lo que él ve desde su burbuja y tratar, sumergidos ambos en esa burbuja, ver qué puedes lograr tener de esa persona, de ese ser que está de aquel lado tratando de decirnos algo. Y a eso, con estos tips que hoy vamos a tratar, bueno, nos puede llevar a un estadio supremo. ¿En qué? En el tema de la conexión con las personas. Excelente, Alfredo. De verdad que mejor explicado imposible. Y cuando hablas de la empatía, ahora sabemos que eres un corredor de seguros, bueno, con amplísima trayectoria en el mercado nacional, tanto internacional. ¿Y cómo es ese proceso empático a través de estos tips que nos vas a dar? ¿Cómo podemos conectar mejor con esos clientes? Bueno, como dije anteriormente, son muchos los procesos empáticos. Yo los resumo en 7. El primero, y es el más importante,
es conectar tú, John y Víctor, yo, Alfredo, con lo que me conmueve, con mis sentimientos. Ese pudiera ser el primer tip que yo les puedo dar hoy. Si tú no te conmueves por alguna circunstancia, situación, momento que es netamente emocional, y les voy a contar una anécdota. Nosotros todos los días tenemos procesos emocionales en una cadena de emociones, tanto arriba como abajo, lo que yo llamo la descarga emocional. Entonces, si nosotros no nos conectamos con este tema de conectarnos con lo que nos conmueve, probablemente no seamos empáticos. Me refiero y doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, recuerdo el tema de la película Forrest Gump. Yo Forrest Gump lo he visto N cantidad de veces. Y yo todavía se me aguan los ojos cuando veo a Forrest preguntándole a Jenny si el niño, Forrest Jr., tiene lo que él tiene. Yo esa parte, o sea, ya sé que viene y todavía me conmuevo. Esos son procesos empáticos que uno tiene que practicar. Si uno no se conmueve, ¿cómo te vas a conectar con el sentimiento del otro? Ese es el primer tip. Y si no lo hacemos de esa manera, es poco probable que logremos tener procesos empáticos con nuestro entorno. Bien, bien. Y sí, fíjate que, y eso tiene que ver también con la evolución, no solamente de como ser humano que lo está diciendo, que va alineado, es paralela esa evolución del ser humano a la evolución de cómo nos estamos conectando hoy en día. Fíjate que en el marketing tradicional, ¿qué hacíamos nosotros? Solamente las empresas le hablaban al público. Después, cuando hicimos lo que son las ventas consultivas, hablamos de beneficios, pero ahora tenemos que conectar con las personas ya a través de ese proceso empático. Muy interesante, por eso tu primer tips. Síguenos entonces dándonos ese segundo tips interesante que a continuación. Sí, definitivamente, como tú dices, la venta consultiva para mí evolucionó a una venta más emotiva, y yo la llamo más emotiva porque de verdad que de esto se trata. Sabemos ya por todo lo que leemos y por todos los temas que hemos visto que hay dos formas de comprar: huyéndote del dolor o buscando placer. Yo me voy un poquito más allá y también puedo comentar que otro proceso empático es quiero formar parte de grupo. Entonces, el proceso empático también es un proceso de socialización. Entonces, bueno, es importante que entendamos que esto va conectado con el tema de formar parte de una tribu, ¿no? Bueno, el segundo tip en este orden de ideas, tenemos que estar del lado de entender. Y para entender, yo tengo que soltarme todos mis prejuicios. Entender lo que esa otra persona me quiere decir es estar libre del prejuicio. No trabajar desde el punto de vista de mis creencias, sino liberarte de creencias, liberarte de estos temas de lo que son tus juicios, y ver en qué tema, qué nos quiere decir. Si entendemos lo que nos quieren decir, ya eso es un excelente forma de conectar empáticamente con nuestra persona que tenemos al frente, con la persona que estamos haciendo procesos empáticos. Sí, excelente, Alfredo. Fíjate que eso de los prejuicios, yo creo que, bueno, a mí, yo hablo por mí personalmente, a veces nos hacen malas jugadas, ¿no? Y ahorita llevándolo al tema de nuestros clientes y cuando hacemos alguna cotización de seguros, a veces piensas y por tener prejuicios o por colocar etiquetas, mira, bueno, realmente este cliente, este producto que le quiero ofrecer puede que no sea el adecuado. Pero cuando rompes esa barrera y comienzas a conectar con él y comienzas a hablar, te das cuenta que esa pantalla, ¿no?, que te habías puesto es completamente diferente y tienes que replantear nuevamente el escenario que le hiciste y pues mejorar muchísimo las propuestas solo porque ya nosotros veníamos con una etiqueta de, bueno, de la calle, ¿no? De donde estamos y cuando nos sentamos con ese cliente, conectamos con él, la cosa es totalmente diferente. Sí, no, tal cual. Y a eso me lleva a mí al tercer punto o al tercer tip, que yo siempre digo que
cuando tú empiezas con los procesos empáticos y tú haces todo esto, este camino emocional en primer caso y en conexión con el sentimiento, que puede ser positivo o puede tener una descarga positiva o una descarga negativa, esto nos puede llevar a lo que es de verdad lo que él desea y lo que él está buscando. Podemos saber que con este proceso empático podemos traducir ese sentir, el temor o la forma de pertenecer a algo, ¿no? Y en ese punto, el tercer tip, pudiéramos decir, que es ponerlo a él primero, ponerlo a él primero. Importante, cuando yo pongo al cliente primero, yo me tengo que bajar al nivel de él. Por lo general nosotros, y lo vamos a ver en los próximos tips, no nos ponemos a nivel de él. También que pasamos de la conexión emocional, también debemos pasar a la conexión de qué es lo que él entiende de lo que nosotros hacemos. Porque después que tú entendiste lo que él hace o lo que él quiere, o te está dando hallazgos para que tú puedas estar donde en la idea que él te quiere dar, también ahora tú tienes que llevarle un mensaje sencillo y claro. Yo siempre digo que mientras la venta o el encuentro de asesoría que tú tengas con este cliente, en este proceso empático, sea sencillo, vas a lograr conectar con él. Te pongo un ejemplo. Por lo general nosotros vamos y empezamos a leer un tema de un producto determinado, una póliza, unos atributos. Ni siquiera le has preguntado qué conocimiento tiene él sobre la materia, qué tema tiene él conectado o qué sabe él de esta materia en particular, la que nosotros hacemos, seguro. Entonces, si no hiciste eso, probablemente ahí rompiste y tienes que volver a retomar el proceso empático. Entonces, el tercer tip es irte al proceso de conexión por lo sencillo, por entender si él está entendiendo lo que tú también viniste a darle, porque nosotros traemos información, le llevamos información de interés para que él pueda ir digiriendo y ver si puede calmar ese sentimiento que él tiene en ese momento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Víctor, de verdad que con estos 3, yo creo que 7 se quedan cortos. Y sobre todo esa parte de poder traducir, porque hay veces que hablamos palabras técnicas y damos por sentado muchas veces. A mí me pasó muchas veces al inicio, me imagino que a ti también, Alfredo, o Víctor, o todos los que nos están escuchando. Pero ese saber ahora, primero poner al prospecto allí, que él te dé la información y después para ahora tú, con todo lo que tú conoces, llevarlo a un terreno bastante sencillo. Esa de verdad que es una clave muy importante, un tips muy importante, porque muchas veces, como siempre tenemos esa sensación de que estamos con un cliente, que estamos estresados, nada más por el hecho de que queremos hacer una venta, pero si hacemos esa conexión de relajación, de conversación, y que tú puedas hacerle sentir a ese prospecto a través de esa comunicación que sea bien, bien sencilla, ahí es donde entonces el proceso de empatía se posiciona mucho más y mejor, ¿sí? En esa relación y en esa conversación. De verdad que muy interesante, me gusta mucho. Es más, no sigo hablando, quiero continúa tú con los demás tips, Alfredo, por favor. Bueno, no, es tal cual. Y continuando con eso, vamos para el cuarto tip, que por supuesto todos los tips se correlacionan. Y al final voy a dar un tip sobre el conjunto de todos ellos, ¿no? El tema de la escucha activa es un proceso muy empático y que a veces no lo practicamos. Y tenemos que dejar que haga la descarga emocional. Es decir, de repente te está contando algún suceso, alguna historia, alguna situación que tuvo en el pasado y tú tienes que estar muy callado, muy activo, si es posible, tratando de llevar un orden de las ideas de lo que te está dando. Y en algún momento te permites o le pides permiso para que puedas interactuar y hacerle refraseos o decirle frases que lo conecten con lo que él te está diciendo. Puedes decir palabras como te estoy entendiendo, oye, que eso me pasó a mí,
sí, yo he vivido, pero lo tienes que decir de corazón, porque si no lo dices sincero, tiene que haber tu conexión, lo que dijimos al principio, tienes que conectar primero tú con todas estas emociones, porque si no el proceso empático se rompe. Bueno, continuando con el tema, en la conexión emocional debe estar antepuesta, debe estar antepuesto el tema de la escucha activa. Por eso insisto que no es nada más el hablar claro, sencillo, sino también parafrasear, hacerle entender que lo que tú, y vamos ya para el quinto tips, el tema de me interesas, ponerlo a él primero, te metiste en su burbuja. Entonces, cuando tú le empiezas a demostrar que que él te interesa, ahí él se va a sentir muy conectado con la persona. Y en ese momento viene como lo que yo llamo el gran resplandor. Conectó, hubo rapport, y en la conexión hasta empiezan a decir cosas maravillosas. Esto no me lo habían dicho, frases que suenan muy alentadoras. Qué interesante todo esto no lo conocía. Qué interesante este tema de cómo funciona la póliza, cómo funciona el seguro. El ser llano, el ser claro, el ser sencillo en tus palabras, yo creo que es una forma muy clara, por supuesto, como dije, primero la escucha activa. Excelente, Alfredo, de verdad que sí. El poder de escuchar es uno de los atributos más importantes que debemos tener nosotros. Y ahora, Alfredo, cuéntanos cuál es ese paso que viene, ese nuevo tips, porque queremos también ver cómo esto se va uniendo, ¿no? Y pues Sí. nos estás brindando estas herramientas que son tan importantes que a veces, por circunstancias en lo personal, ¿no? De cada uno de nosotros, pues a veces nos hacen malas pasadas y al final nos vamos predispuestos, como ya lo habíamos hablado, o nos vamos al momento de entrevistarnos con un cliente cargados de ciertas cosas y entonces al final, si estás pensando en lo que te pasó en la mañana o en lo que te pasó antes de ayer y no estás conectando con el cliente, como ya tú lo vienes mencionando, bueno, lo más probable es que al final ese proceso de negociación, porque estamos hablando bien focalizados en el tema de la venta y de la prospección de clientes, se va perdiendo por no tener ese enganche, por no tener esa conexión, por no tener ese poder de escuchar que estabas hablando ahorita. Sí, el punto siguiente es el mindset, el conectarte con ese proceso mental tú, contigo mismo. Y viene este fabuloso tip que es el vivir el estado presente. El empático, muy interesante, es estar en estado presente. Tú no puedes decir, es que voy a ser empático mañana, o, o ese proceso que pasó allá atrás, no fui empático. No, es en el estado presente. La empatía es en estado presente. En el momento que él surge con alguna circunstancia, situación o momento, si no te conmoviste, si no conectaste con su sentimiento, probablemente rompiste esa atmósfera empática que había en ese instante. Y en ese momento tienes que volver a comenzar con el paso 1, el paso 2, el paso 3, todo lo que hemos venido hablando. Entonces, para ser empático, tip muy importante, tiene que ser una empatía en tiempo presente. El más importante y el que yo siempre dejo al final se llama el tema del ego. Si tú vas montado en un ego, vas montado en que yo me lo sé todo, ¿qué me va a decir este cliente? Bueno, no vas a llegar a nada. Entonces, el tip para ser una persona muy empática, tienes que ser humilde, tienes que ponerte al mismo nivel de esa persona. Cuando digo nivel, no nada más el tema de la conexión emocional, sino también el nivel sociocultural, socioeconómico que él pueda tener, porque definitivamente hay cosas que tú vas a ir vislumbrando poco a poco en la entrevista, pero probablemente en los primeros de cambio no te lo va a decir. Entonces, ese proceso empático debe cerrar con un tema de deslástrate del ego.
deslástate de ese peso muerto que es el que yo me lo sé todo, el que yo vengo aquí con un estadio de sobrepotencia y de sobreestar sobre el otro. No. Eso a mí me ha ayudado muchísimo en todos estos años y yo creo que de ahí comienza todo, en humildad y deslástate del ego. Bueno, Alfredo, excelente, de verdad que sí. Y ahorita, antes de que nos brindes, digamos, o nos dejes esa unión de todos estos super tips, compártenos cómo hace Alfredo Guzmán que esa empatía perdure durante todo este proceso, esos contactos con el cliente, porque al final el cliente, bueno, se le contacta para la venta, pero también tiene que haber un proceso de contacto constante también allí, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, mira, yo tengo varios procesos que hago y vamos al caso concreto, pero hay proceso empático con el prospecto y que no es tu cliente. Hay el proceso empático con tu asegurado que te compró la póliza y viene la postventa, como tú dices, Víctor. Y también está el tema de la empatía con el sospechoso, con la persona que tú aún no le has hecho todo el proceso de indagación, de entender quién es y a quién tienes al frente, clasificación y calificación. Yo siempre digo que debemos estar siempre inmersos en todos estos temas de empático, ¿no? Entonces, vamos a hablar concretamente de cuando ya estoy asegurado. Por lo general, yo procuro mandar muchísimos mensajes de goodwill, de buena voluntad, preguntar cómo está él, cómo está su familia, cómo está todo su entorno. Gracias a Dios llevo un control bien sistemático de todo lo que es la base de datos, todo, me apoyo y sugiero que se apoyen con los procesos de CRM, Customer Relationship Manager o manejo de relaciones con los clientes, si lo decimos en español, para que podamos tener un encuentro cercano y ya cuando está el cliente, por ejemplo, yo procuro cuando sucede o se materializa algún reclamo o algún tema de siniestro, yo por lo general no voy nada más a la parte técnica o la resolución del problema póliza, suscripción o póliza reclamo o póliza respuesta hacia el proveedor tal o cual, sino también me voy por la parte cómo te sientes, cómo estás, siempre pregunto cómo está la parte emocional, cómo está la parte, si fuese una póliza de salud, cómo te sientes, cómo está tu recuperación. Y a veces hasta ellos mismos se sorprenden y me llevo gratísimas sorpresas que me dicen, una vez acompañé a un cliente en la clínica y él me decía, bueno, pero ya me dieron la clave de emergencia, ya están operando a mi familiar, ¿y por qué no te vas? ¿Y por qué sigues aquí? No, es que yo quiero estar aquí contigo para acompañarte, creo que puedo ayudar y quiero estar y ver en qué puedo ayudar. Mira, eso me conectó de una forma tan genial con ese cliente que se volvió esos clientes apóstoles. Ese cliente que no es nada más que te sigue comprando, sino que te compra y te recomienda y te dice, tú eres más que mi corredor, tú eres más que, eres como mi familia, ¿no? Entonces, yo siempre digo y recomiendo a todo el mundo que cuando llega el momento que no queremos que llegue, y hay un reclamo, hablando en el tema específico de nuestro asegurado, ahí te tienes que volver un campeón y demostrar lo empático que eres en esa circunstancia o situación. Bueno, ¿qué más podemos decir? De una excelente ponencia bien resumida de estos 7 tips importantes de Alfredo Guzmán, director de CMA Global Partners, el cual nosotros tenemos relaciones comerciales y estamos muy orgullosos de pertenecer a esta organización. Y bueno, señores, aquí entonces para toda Venezuela y Latinoamérica que nos están escuchando, es Alfredo Guzmán. Y te voy a comprometer abiertamente acá, Alfredo, que vamos a tener otra interacción porque hay muchos temas que sabemos que vamos a hablar contigo, que estás dispuesto porque sabemos que eres así, porque siempre haces ese proceso empático que estamos hablando. Y de verdad, esta es tribuna abierta para ti, para cuando queramos volver a hacer otro podcast. Estás totalmente invitado. Las puertas de Vender Seguro siempre estarán abiertas para ti, igual que para todo, para Ricardo y para todo CMA. Alfredo,
para cerrar con un mensaje, y me gusta porque tú tienes ese, ¿cómo decirlo? Ese avatar que es el superagente. Entonces, para finalizar con un mensaje a ese superagente de hoy en día y de todos los procesos que tenemos que llevar, ¿cómo te despedirías de ellos? Bueno, Víctor, gracias a ti y a John por esta gran oportunidad que me dieron de estar por estas ventanas. Me encanta lo que están haciendo con Vender Seguro. Soy fiel seguidor de ustedes y bueno, invitadísimo cada vez que quieran a que estar en estas instancias. Bueno, en cuanto a lo que me comentaste, yo les sugiero a estos supervendedores, a estos superagentes que como les pongo yo, que son bendecidos por Dios, porque venimos con un mensaje, vendemos algo que es algo intangible y con un valor supremo, que es la tranquilidad. Yo les digo, conecten con el corazón. Conecten con el proceso de llegarle al corazón al cliente, pero con buena voluntad, con amor, con entrega de manos abiertas, cero egoísmo y cero pretensión. Y de esa manera van a lograr grandes, pero grandes éxitos en sus ventas, a lo que vinieron, ayudar a la gente. Ese es mi mensaje y bueno, gracias a ambos por esta oportunidad. Si estás escuchando desde el Apple Podcasts, Spotify o iVoox, no olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Y si nos estás viendo por YouTube, dale click a suscribirse y a la campanita para las notificaciones. Y si te gustó el material, no te olvides de compartirlo. Esto es Vender Seguros.